Oye, buenas tardes. Me pidieron hablar un poquito de cómo ir conectando ciencias sociales y naturales. Eran como 45 minutos, que es harto. Entonces les voy a contar varias formas en que hemos ido avanzando en algunas de estas cosas. Decidí empezar con algunos hitos que son relevantes, aunque sea para mí, ¿cierto? Esta necesidad de empezar a integrar disciplinas para la sostenibilidad de los océanos. Aquí se muestra la carátula de la Time, ¿no es cierto?, con la cumbre de Río. 1992, más de 100 países acordamos tratar de avanzar en términos de desarrollo sostenible. Para algunos no hemos avanzado nada, para otros estamos pensando lo mismo, para otros han habido avances importantes. Pero creo que ahí hay un hito donde reconocimos esta necesidad de integrar ambiente, desarrollo, economía, aspectos sociales. Otro hito que por lo menos a mí me parece importante es este reconocimiento del planeta dominado por seres humanos, este antropoceno. Está en la revista The Economist ya que decía bienvenidos al antropoceno, término popularizado por Crutzen, premio Nobel, ¿no es cierto?, de química. Algunos pueden creer más, pueden creer menos en si estamos en un antropoceno, pero creo que ya hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de esta huella del ser humano sobre nuestro planeta. Y finalmente, algo que fue importante para mí, una revista científica, la Nature, ¿no es cierto?, que empieza como a llamar a la interdisciplina, llamar a decir, oye, la forma en que podemos ayudar a resolver algunos de los problemas en nuestro planeta es a través de trabajar juntos. En el caso mío, uniendo, ¿no es cierto?, estos 3 hitos importantes, reconociendo estos hitos, creo que genera la necesidad de avanzar hacia esta creación de puentes entre los sistemas sociales y ecológicos para la sostenibilidad. En los océanos tenemos una situación similar. Los océanos, ¿cierto?, están dominados también, ¿no es cierto?, por los seres humanos. Este es un estudio que salió el año 2008 del Ben Halpern, donde él muestra, y los códigos de colores ahí, son colores más rojos, es más impacto, más azul es menos impacto, que de 17 forzantes antrópicos directos sobre 20 tipos de ecosistemas marinos, el 45% tiene impacto alto o muy alto. 0% del océano no tiene impacto antrópico y, por supuesto, las zonas costeras, ¿no es cierto?, están caracterizadas por los impactos muy altos. Cuando este mismo grupo de científicos globales ha ido repitiendo en el tiempo este estudio, muestran que los impactos han ido incrementando. El 77% de nuestras zonas económicas exclusivas muestran incrementos en el impacto humano. Y asociado a esto, reconocimiento de impacto humano, reconocimiento que tenemos que hacer algo en torno a la sostenibilidad, han habido llamados globales de la FAO, de distintas agencias, ¿no es cierto?, para comprender los ecosistemas marinos, incluyendo los sistemas sociales. ¿Cierto? La pregunta, que no es una pregunta menor, es, bueno, ¿cómo hacerlo? Claramente hay una necesidad y claramente no hay una receta. Si hubiese una receta, desde el año 92 ya lo tendríamos resuelto, ¿no? A mi juicio, tenemos que trabajar en tratar de ir integrando y entendiendo las retroalimentaciones entre estos sistemas ecológicos y estos sistemas sociales. Para esto, tenemos que considerar a los seres humanos como más que un estresor, más que un predador clave. El ser humano en pesquerías, por ejemplo, no es una red, no es un destornillador. El ser humano en pesquería opera en un sistema social, tiene motivaciones, tiene intereses, tiene deudas, se relaciona en términos de contaminación también. En torno a estas interacciones también creo que tenemos que poner el foco más en el cómo que en el qué. Por mucho tiempo en conservación marina nos focalizamos en qué conservar. Midamos biodiversidad. Vamos, muy interesante. Pero gran parte de nuestros problemas están en el cómo. ¿Ya? Y desde otra perspectiva también, me parece que al entender estas integraciones podemos informar transiciones hacia
mayor participación de la sociedad civil en lo que es conservación. ¿Ya? Lo que voy a tratar de hacer hoy día es ejemplificar cómo podemos entender algunas de estas integraciones. A lo mejor me voy a focalizar un poquito más en sistemas sociales, perdón, con la gestión de pesquería. No cualquier gestión de pesquería, sino que la cogestión de pesquería. Las pesquerías donde ya hay más participación de la sociedad civil, de los pescadores, en lo que pudiese ser su administración. ¿Qué es el comanejo? ¿Qué es la cogestión? Bueno, el comanejo es la gestión de recursos en que el Estado comparte su autoridad con los usuarios, atribuyéndose a cada una de las partes responsables derechos específicos respecto de la información y la toma de decisiones. Así lo define la FAO, pero en general no hay una receta única de cogestión, de compartir lo que es la gestión a los recursos, y puede haber un gradiente, ¿no es cierto?, desde gestión de recursos naturales, en este caso pesquería, totalmente a nivel de pescadores comunitarias, totalmente a nivel centralizada, ¿no es cierto?, basada en el Estado. Ahí tenemos un gradiente y en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto?, hay medidas de cogestión en torno a este gradiente. Ahora, no basta con la sola creación de una política pública de cogestión para el éxito de las pesquerías. Cosas que pasan ahí. Si uno ve en el mundo, este es un artículo de Nico Gutiérrez, hay heterogeneidad en el desempeño del comanejo. No porque algo esté gestionado con comunidades va a ser siempre exitoso o no va a ser siempre un fracaso. Hay una heterogeneidad en torno a eso. Aquí los puntitos de distintos colores, ¿no es cierto?, muestran cierto desempeño de distintas formas en que estamos comanejando recursos marinos y dulceacuícolas a lo largo del mundo, y ven que hay puntos verdes, rojos, etc. O sea, hay una heterogeneidad. Muchas veces nosotros nos focalizamos en si una política pública es buena o es mala. Lo que quiero tratar de proponer hoy día es que más importante es entender la heterogeneidad en el desempeño. Si entendemos qué hace que a algunos les vaya bien con cierta política pública de cogestión y a otros no les vaya tan bien, bueno, podemos hacer algo al respecto para mejorarla. En Chile, como ustedes deben saber, tenemos políticas de comanejo de recursos marinos. ¿Ya? Yo voy a usar una bien característica que se llama la política que crea las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, pero en los últimos 30 años ha habido legislación pesquera clave en Chile, ¿cierto?, que ha hecho una especie de condición habilitante para más o menos cogestión. ¿Ya? Como les digo, yo solo voy a hablar, hoy no tengo puntero, yo solo voy a hablar de las áreas de manejo, pero en Chile tenemos una definición de flotas, de registro pesquero, ¿cierto? Sabemos los pescadores artesanales, sabemos quiénes son pescadores industriales, están definidos. Tenemos unas primeros 5 millas, que es esa línea azul ahí, que está definida para la pesca artesanal, de uso exclusivo para la pesca artesanal. Pueden haber ciertas penetraciones de buques industriales, etcétera, pero está definida para la pesca artesanal, ¿cierto? Tenemos, de lo que les voy a hablar un poquito más adelante, estas áreas de manejo, son estos cuadraditos rojos, ¿no es cierto?, que son áreas para la gestión de recursos, cogestión de recursos bentónicos, los que viven en el fondo del mar, locos, lapas, erizos. Hoy día tenemos planes de manejo pesquero, que también es una política de cogestión, y los espacios costeros marinos para pueblos originarios, que es una política también que tiende a una cogestión basada mucho en comunidades, en este caso con comunidades indígenas. ¿Ya? Hoy día vamos a focalizar en el punto 3, que son las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, para darle ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo podemos avanzar al integrar ciencias sociales y ciencias naturales. Otro día podemos hablar de otras políticas, etc. Tiene este foco de ejemplo. Las áreas de manejo son un régimen de comanejo, ¿no es cierto?, que otorga derechos de uso exclusivo a sindicatos de pescadores artesanales inscritos. Entonces, entrega derechos, no son derechos de propiedad, son derechos de uso sobre un espacio y son al colectivo, no a los individuos, ¿ya?, al sindicato, a la organización. Este tipo de embarcaciones, ¿no es cierto?, embarcaciones pequeñas, los pescadores, por supuesto, para tener acceso a estos derechos de uso exclusivo, tienen que hacer
cumplir algunos requisitos, hacen estudios con consultores técnicos para establecer cuotas. Aquí abajo se ve más o menos cómo podría ser un área de manejo, como una gran parcela marina. Tienen que tener un plan de manejo aprobado por la Subsecretaría de Pesca. Estas áreas de manejo son para recursos bentónicos, como les decía, no para peces, ¿cierto? Sino los que viven ahí, el más emblemático, el loco. Por supuesto que tienen que cuidar el área, y hoy día hay alrededor de 550 de estas áreas operativas a lo largo de la costa, que también generan como un buen espacio para entender, ¿no es cierto?, cuál es el rol de distintos tipos de variables sociales, ambientales, etcétera, en su propio desempeño. De hecho, traje harto gráfico, pero los voy a pasar lentito. Hay heterogeneidad, ¿no es cierto?, en el desempeño de las áreas de manejo en Chile. Hay áreas buenas, áreas malas, áreas más o menos, áreas que han sido devueltas, otras muy exitosas, ¿no es cierto? Este gráfico lo único que muestra es un estudio de estudios. Los últimos 25 años la gente ha estudiado qué tan bien funcionan estas áreas de manejo para lo que es los recursos comerciales, lo que es la biodiversidad, lo que son aspectos reproductivos de las especies que ahí están. ¿No es cierto? Entonces aquí, si es que cada uno de estos puntitos es un estudio distinto, esto es comparando zonas que no son áreas de manejo versus áreas de manejo en estos estudios, y ustedes pueden ver que hay bastante heterogeneidad. Entonces en lugares funciona y en otros no. No es que la política de por sí sea buena o de por sí sea mala. En algunos lados funciona, en otros no. El hecho de que funcione o no, o en el hecho de que funcione o no, interactúan factores ambientales, socioeconómicos, culturales, ¿cierto? A ver si funciona. Es la misma política pública a lo largo de un país, ¿cierto? Por supuesto, y yo no me voy a parar aquí a decir que los factores ambientales no son importantes. Y de hecho, si uno ve, ¿no es cierto?, la productividad ambiental es diferente a lo largo de la costa de Chile. Estos representan distintos colores de productividad, etcétera. Este es un estudio que hicimos. Y si uno considera la productividad ambiental, ¿no es cierto?, las diferencias, la heterogeneidad en desempeño, en torno a cuántos locos puedes sacar del área de manejo, está dada en torno al 30 o 40% por la productividad. ¿Ya? O sea, es importante, porque lugares más productivos tienen más organismos, menos productivos tienen menos organismos. Pero explican el 30-40%. Eso todavía nos deja un 60 o un 70%, ¿no es cierto?, que no es explicado netamente por la productividad biológica. Y aquí es un poco las cosas que les quiero conversar hoy en día, que es cómo puede aportar el conocimiento de los sistemas sociales a entender el resto de esta heterogeneidad. Es poco lo que puedo hacer yo, ¿no es cierto?, para mejorar la productividad de la caleta no sé cuánto. Pero a lo mejor puedo hacer programas que influyan sobre algunos de estos componentes sociales que pueden estar explicando gran parte del desempeño. Voy a traer algunos ejemplos nomás. Uno de los ejemplos que probablemente ustedes han escuchado tiene que ver con cuál es el rol del capital social en explicar el desempeño en la gestión de recursos naturales. ¿Ya? Esto que les voy a mostrar es más bien el rol del capital social desde una perspectiva de redes. El capital social se puede medir de distintas formas, etcétera. Esto desde una perspectiva de redes, ¿no es cierto? Y aquí el fundamento es que las personas, grupos, organizaciones, al interactuar, pueden formar estructuras relativamente estables o redes, las que pueden facilitar o obstaculizar la movilización de recursos, ¿no es cierto? Entonces el concepto capital social desde esta perspectiva de redes representa el stock, el número de relaciones, etcétera, que componen la red. Y la hipótesis de capital social dice que inversión en relaciones sociales por un actor puede verse retribuida en otras formas de capital, aumentando sus capacidades y oportunidades para el logro de objetivos. Entonces, pasando a nuestro sistema de áreas de manejo, a ese 60-70%, uno podría decir, bueno, ¿hasta qué punto organizaciones que tienen más o menos capital social les va mejor o peor en la gestión de sus recursos? Para eso uno puede construir, ¿no es cierto?, las redes de gobernanza de las organizaciones
de pescadores, las redes de gobernanza del sistema de área de manejo. No voy a entrar en mucho detalle, pero aquí esta figura muestra la red de gobernanza para organizaciones de pescadores de la 5ª y de la 8ª región. Son los círculos grises en el medio. Y por los lados, en distintos colores, ¿no es cierto?, otros actores relevantes para la gestión de los recursos. Y aquí tiene una red. Y hay organizaciones que están más conectadas que otras, ¿no es cierto? Cada una de las líneas es la conexión que tienen con otras organizaciones. Entonces hay conexiones más bien horizontales entre organizaciones de pescadores, hay conexiones más verticales entre organizaciones de pescadores y otros componentes de esta red. Súper. Pero ¿qué nos dice esto acerca del desempeño de las áreas de manejo? Hasta aquí, pocaso. Lo que uno puede empezar a hacer es construir ciertos indicadores. En base a estas redes, aquí lo que construimos son indicadores de capital social. Por lo menos de 2 tipos de capital social. Hay un capital social que es horizontal, que son las relaciones que uno tiene con sus pares, organizaciones de pescadores con organizaciones de pescadores, ¿no es cierto? Pero también hay capital social que es vertical, ¿ya?, que tiene que ver con, no sé, la relación entre una organización de pescadores con la Subsecretaría de Pesca, con el Servicio Nacional de Pesca, con otros elementos de la red. Y en base a eso, distintas organizaciones, en el fondo, tienen distintos niveles de capital social de escalera, vertical, ¿no es cierto?, o distintos valores de capital social horizontal. Y uno puede tener una tipología de pescadores, tiene algo. Con esa información uno puede empezar a ver, bueno, ¿se asocian los distintos niveles de capital social con el desempeño? Puede ser desempeño biológico, económico, social de las áreas. Y la verdad es que sí, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, algunos tipos de capital social, ¿no es cierto?, se asocian más con desempeños ecológicos. Otros tipos de capital social se asocian más, el capital social de puente se asocia más con desempeños económicos. Y en general en la red también uno puede empezar a ver, oye, ¿sabéis qué? En general, esto lo hicimos hace años, sí, el capital social horizontal entre organizaciones es siempre más débil que el vertical. ¿Por qué? Uno dice, bueno, capaz que sea por cómo fue creada la política pública, con mucho apoyo vertical, ¿no es cierto?, poco horizontal, y después uno empieza a pensar, todos esos programas en que queríamos que los pescadores se unieran para exportar todos juntos y que se nos cayeron todos en los 90, a lo mejor era porque nos faltaba capital social horizontal. Bueno, capital social se puede construir. No es como la productividad, no. Se puede construir, podemos tener programas que construyen capital social. Entonces podemos acercar estas organizaciones que a lo mejor tienen peores desempeños a que tengan mejores desempeños a través de distintos programas en torno a la política pública. Por supuesto que el capital social vertical y horizontal no es el único importante. Todos sabemos que las relaciones internas de una organización también son importantes. No voy a entrar aquí en mayor detalle, pero hemos podido evaluar esto también y hemos podido demostrar que el liderazgo y el acuerdo en sanciones explican el desempeño de las áreas de manejo en múltiples dimensiones. Entonces tenemos capital social, tenemos liderazgo. Y no es tan determinista. Juegan de una forma que a mí me parece que es interesante. Organizaciones que tienen buenos liderazgos y alto capital social, en general, les va bien. Pero organizaciones que a veces cambian sus líderes, tienen después líderes más débiles, pero todavía tienen alto capital social, son capaces de aguantar ese cambio. Organizaciones que tienen bajo capital social son muy susceptibles a los cambios de liderazgo. Y así vamos empezando a entender, ¿no es cierto?, cuáles son las relaciones entre estas variables y el desempeño. Insisto, podemos tener programas de liderazgo, podemos tener programas en torno a capital social y otras cosas. Ahora, claramente hay diferentes formas de entender los forzantes del desempeño. Estos son unos datos nomás de una encuesta que hicimos a lo largo de Chile, cuáles son los principales problemas que tienen estas áreas de manejo. Y tienen 2 principales. Uno son los robos. Cuando uno tiene como una parcela, digámosla, ¿no es cierto?, estas áreas de manejo, hay más recursos ahí, tienta
a gente que es externa a tu organización a que se meta a sacar los recursos. Cada loco hoy día vale 1.200, 1.500 pesos. Entonces, si te metís y sacáis 20 docenas de locos, hay harta plata ahí, ¿no es cierto? Entonces, los robos y cómo fiscalizar el área es uno de los problemas principales. Y el otro, ¿no es cierto?, es la volatilidad de los precios. Cuando uno tiene este tipo de políticas de cogestión, que a mí me parece que son buenas, más participación, pero también son más caras. Tienes que mantener un sistema andando. Entonces te hace más susceptible a la volatilidad de los precios. ¿Qué se puede hacer aquí que es útil, creo yo? Es decir, bueno, ¿qué pasa si tratamos de evaluar la vulnerabilidad de las caletas de pescadores frente a los mercados, la volatilidad de precios de mercado y los robos? Evaluemos su vulnerabilidad. Hoy día hay hartos marcos conceptuales para evaluar vulnerabilidad, porque desde que estamos con el IPCC, ¿no es cierto?, hay cosas interesantes en base a exposición, sensitividad, capacidad adaptativa, y lo podemos hacer. Podemos calcular una vulnerabilidad general, podemos calcular una vulnerabilidad específica para cada uno de estos elementos. Y se hace. Y este mapa es un mapa de vulnerabilidad de 42 caletas de pescadores a lo largo de Chile, que tienen áreas de manejo, ¿no es cierto?, en torno a volatilidad de precios de mercados y robos. Y como ven, no es homogénea. Entonces, hay organizaciones, y van a ser unos circulitos aquí, que son súper vulnerables a los cambios de precios en mercado. Hay otras organizaciones que son súper vulnerables a los robos. Bueno, de esta forma podemos empezar a priorizar geografía, comunidades, sectores, ¿no es cierto? De nuevo, armar programas para que les vaya mejor. No es solo que la ley está buena, la ley está mala. Entendamos la heterogeneidad para hacer algo al respecto. Perdón. En todas las evaluaciones de vulnerabilidad surge un factor, y que probablemente ustedes también lo hayan escuchado en otros recursos naturales, que es la cooperación. La cooperación como un factor relevante en el desempeño. Y aquí voy a tomar unos minutos para hablar de cooperación y áreas de manejo. Todo lo que les he contado hasta ahora, y podría seguir hablando, ¿no es cierto?, tiene que ver con observar patrones. Dónde hay más, dónde hay menos, el que le va mejor, el que le va peor. Si hay ecólogos acá en la sala, saben que muchas veces, además de observar patrones, es bueno hacer experimentos. ¿Por qué? Porque ahí uno puede aislar otros factores y poner a prueba algunas cosas. Entonces, aquí algunas de las cosas que hemos estado haciendo en torno a la cooperación es hacer experimentos de teoría de juego experimental. ¿Ya? En esencia, harto de lo que sabemos de la cooperación humana viene de experimentos de teoría de juego. No sé si vieron la película esta de Nash, Una mente brillante. Él desarrolló harto de la teoría en torno a teoría de juego. ¿Ya? Lo que es relevante es que uno puede hacer los juegos en la realidad, con personas, ¿no es cierto?, personas reales. Mucho de lo que sabemos de cooperación lo hacen investigadores, profesores de Harvard, profesores de Yale. ¿Quiénes son sus sujetos de estudio? Sus alumnos. Entonces, de pronto, estamos sacando conclusiones de cooperación humana con alumnos de Harvard y Yale. Hace algunos años, ¿no es cierto?, varios de nosotros, incluyendo un colombiano, Juan Camilo Cárdenas, empezamos a insistir mucho que tenemos que hacer este tipo de juegos que se hacen en estas universidades, pero con gente que en realidad toma decisiones a diario en torno a cooperación y recursos naturales. Y nosotros empezamos a hacer juegos con pescadores artesanales, ¿ya?, para entender cooperación. Este es uno de los primeros juegos que hicimos, súper fácil, ¿ya? En esencia, este es un juego, aquí están los pescadores, están jugando juntos, ¿no es cierto?, que trata de imitar, excluyendo los otros factores, ¿no es cierto?, trata de imitar una salida a bucear. Loco. Entonces uno le dice, ¿sabe qué? Usted va a jugar, va a salir a bucear 20 veces, usted tiene una cuota, como en la vida real, usted puede sacar su cuota o puede sobreextraer esa cuota, no infinita, ¿no es cierto?, hasta un número, hasta el doble creo que era. Ahora, por cada organismo que usted sobreextraiga, perjudica a la gente que está jugando con usted con 2. Y los locos, estos locos virtuales,
nosotros se los compramos con plata real. ¿Ya? Y se juega con plata para que las decisiones sean lo más real posible. ¿Ya? Y esa es como la forma en que se diseña la teoría de juego, así, más simple. Este es el juego más simple posible, ¿no es cierto?, que es en el fondo un juego de recursos comunes. Y es justo lo que les pasa a los pescadores, porque todos van, están los locos, usted va, los saca, puede sobreextraer, no sobreextraer, si saco más, le compro más, pero perjudico a los otros, etc. ¿Ya? Entonces esas son las funciones de pago. Entonces, si un pescador maximiza sus ganancias individuales, reduce el ingreso de sus compañeros. ¿Ya? Y aquí, según Nach, ¿no es cierto?, si todos cooperan, todos les debería ir mejor. Si todos sobreextraen, les va a ir peor. ¿Sí? Ahora, si todos cooperan, menos uno que sobreextrae, bueno, a ese uno le va a ir increíble. ¿Se entiende, no? Entonces, estos juegos lo hicimos con pescadores que vienen de 3 grupos distintos. Pescadores que no pertenecen a ningún sindicato, a ninguno. No tienen área de manejo, no tienen acceso al loco. Como que en su vida diaria dependen mucho del buceo furtivo. Esa es la realidad. Pescadores que vienen de áreas de manejo con bajo desempeño, con distintas variables, etc. Entonces, lo hacen más o menos nomás. Y pescadores que vienen de sindicatos con alto desempeño. Nosotros aquí jugamos un juego de 20 salidas a pescar y en la salida 10 le agregamos una gracia. Decimos, le agregamos el Servicio Nacional de Pesca, le agregamos un fiscalizador. ¿No es cierto? Entonces, el fiscalizador, al azar, fiscalizaba 2, y si usted estaba sobreextrayendo, le requisaba lo de esa ronda, y por ende sus ingresos solo de esa ronda, no de todo. Estos son los resultados de los pescadores no sindicalizados, ¿ya? Los que no pertenecen a nada. Perdón que me quedo en inglés. Ese es el nivel de sobreextracción. Y estas son las 20 rondas, y aquí es donde entra la fiscalización externa, ¿ya? Si los pescadores hubiesen respetado la cuota, la línea debería estar acá. ¿Ya? El máximo posible que no podían respetar estarían 250. Ustedes pueden ver que estos pescadores que no están organizados, etc., sus expectativas de colaboración ni en la ronda 1 son altas. O sea, ya empecé a jugar y ya no pienso que nadie va a colaborar, yo saco lo más posible y me quiero salvar. ¿Ya? Se va erosionando más todavía la cooperación, entra la fiscalización externa, es como un bajón enano, pero en realidad la norma no es internalizada. ¿No es cierto? Dio lo mismo que estuviera al servicio, dio lo mismo que me castiguen, dio lo mismo todo. Estos pescadores se llevaron como 9.000 pesos cada uno hace unos años. Estos son los sindicatos con áreas de manejo de bajo desempeño. Entonces ustedes pueden ver, igual todo esto está replicado, etcétera, pero las expectativas de cooperación son un poquito mejor, pero ustedes ven cómo se erosiona la cooperación rápidamente. Rápidamente. O sea, ya al tercer juego todos están tratando de sobreextraer lo más posible. Cero expectativas de colaboración. Viene la norma, o sea, la fiscalización, gatilla cooperación. La gatilla. Pero rápidamente se erosiona también la cooperación y si hubiésemos jugado otras 20 rondas, créanme que hubiésemos terminado en los 250. Lo que para nosotros fue entre bueno y malo fue los sindicatos de alto desempeño, lo que lo hacen bien. La expectativa de colaboración mucho más alta, pero sin la fiscalización externa, la colaboración se erosiona. Con la fiscalización externa fue suficiente para que estos pescadores internalizaran esa norma. ¿Ya? Yo no les puedo decir si es que a los sindicatos les va mejor, que les va mejor, por eso les va mejor en el juego, o porque les va mejor en el juego, les va mejor en la realidad. No puedo dar esa causalidad. Pero sí les puedo decir que hay cierta validez externa entre los resultados del juego y lo que pasa en la vida real. Y esto, creo yo, que también nos abre como un nuevo juguete, una nueva forma de explorar algunas cosas. No hay que obsesionarse, pero nos abre porque podemos estandarizar algunas y les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? Aquí ya como que nos creíamos más y al principio uno empieza a hacer estas cosas y no tiene idea si van a funcionar. También para ser honestos, y a lo mejor todo es un desastre. Pero
Aquí ya nos creíamos, entonces aquí ya jugábamos con grupos grandes de pescadores, nadie sabía con quién estaba jugando. De hecho, hoy día estamos corriendo un juego donde los pescadores juegan desde caletas distintas, gracias a este como Starlink que tenemos. En este juego nos interesaban dos cosas. Una, que no voy a entrar en mayor detalle, pero a la gente que trabajamos en recursos comunes, como que es fome que la autoridad externa haya sido suficiente, ¿no es cierto?, para gatillar la colaboración. Entonces aquí probamos si es que las sanciones internas que se castiguen mutuamente era lo suficiente también para gatillar la colaboración. Y lo otro, que hicimos dos juegos. El juego La pesca al loco y el juego La pesca a la merluza. Ya, para las que no son marinos. El loco, ¿no es cierto?, es un animal bentónico, un gastrópodo que vive en el fondo, que se gestiona con áreas de manejo, etc. La merluza es un pez demersal que se mueve, que también tiene una gestión distinta. Yo, si el loco está ahí, lo cuido, como que va a estar ahí para mí mañana, como pescador. La merluza, en realidad, si no la saco hoy día, a lo mejor no está ahí mañana. Entonces, hay una diferencia bien importante entre esos dos recursos y la forma en que son gestionados. El juego, aquí no se lee, pero es exactamente igual. La única diferencia es que ahí dice loco, ahí dice merluza, son 50-50, todo lo mismo. Les voy a mostrar solo los resultados de las organizaciones exitosas en su gestión, ¿ya? Para no demorarnos tanto. Entonces aquí está un poquito distinto, ¿no es cierto? Esta es la sobreextracción en porcentaje, las rondas, la autofiscalización. Para mí entretenido, allá está el loco, ¿no es cierto? Entonces los resultados son bien similares a los otros, donde se erosiona la colaboración, pero el hecho de autocastigarse es suficiente para internalizar la norma. ¿Se sigue? Estos mismos pescadores son muy colaboradores, ¿no es cierto? Para el loco, cuando juegan el juego La merluza, no son tan colaboradores, ¿cierto? Ellos vienen con este framing, y aquí es donde a mí no me quieren mucho los economistas, porque los economistas me ponen ¿cómo se llama? Los alumnos, Oye, los alumnos vienen con cero historia. Aquí es súper claro, yo a un pescador le digo que es merluza, que es loco, y cambia totalmente su colaboración. Entonces, usar esos efectos previos, pueden ser en distintos sistemas de recursos naturales, es importante. Entonces, igual que todos nosotros, podemos ser muy colaboradores para algunas cosas, además, si es que tenemos un marco regulatorio que nos lo permite, y los mismos podemos ser súper no colaboradores, ya súper freeriders para otras. Lo que a mí me parece interesante es que en un mundo actual donde tenemos harta variabilidad, ¿no es cierto? Tenemos harta incertidumbre, cambio climático, etc. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos estos mismos juegos, pero le ponemos incertidumbre al juego? Cosa que de la ronda 2 a la 3, en realidad no sabes cuál va a ser tu cuota, cuánto vaya a poder sacar. Puede ser más, puede ser menos. ¿Qué pasa con la colaboración cuando hay más incertidumbre? Con el loco, al agregarle incertidumbre, oye, se gatilló más colaboración. O sea, con este marco conceptual, con este marco regulatorio, etcétera, ¿no es cierto? Organizaciones que lo hacen bien, todo lo que queráis. La incertidumbre, que es lo que estamos afrontando, gatilla la colaboración. Con la merluza, los mismos viejos, gatilla el freeriding. Entonces, de alguna forma, ¿no es cierto?, la colaboración, lo que pasa, no pasa en un vacío. Ley de cambio climático, no pasan en un vacío, pasan en marcos regulatorios, en historias de recursos que ya existen. Y podemos pasar de cómo se puede incentivar la cooperación con la incertidumbre a cómo se puede incentivar el freeriding con este tipo de cosas. Y me parece que estas son cosas que tenemos que pensar, porque de alguna forma estas áreas de manejo pueden empezar a crear condiciones habilitantes para la adaptación y la innovación. La adaptación al cambio climático, yo les insisto, no empezó hoy día. Tenemos política pública, tenemos distintas cosas que ya operan y tenemos que saber cómo estas cosas que ya operan, ¿no es cierto?, gatillan o no cambios en torno a algunos de los desafíos que vamos a afrontar. Y ahí los juegos nos han ayudado. Como les digo, creo yo que las áreas de manejo pueden gatillar cierta adaptación, ¿no es cierto? Creo que estas son algunas condiciones habilitantes sociales que les he hablado, una ética de conservación,
Me da como pena mostrar esta foto porque en esta foto, pucha, como que se resume como 15 años de investigación. Y no tengo que mostrar ninguna figura, pero aquí se ven los pescadores artesanales y esta es la parte que me interesa. Castigado 3 días la directiva. Está internalizada la norma. Pescadores se están castigando. ¿No es cierto? O sea, tú no cumples y tú internamente te puedes castigar. O sea, había un cambio, había una ética de conservación. Nosotros tenemos varios artículos que muestran cómo esos cambios también se ven en actitudes, en discursos, en participación, en sostenibilidad, en distintas cosas. Pero en esencia, aquí hay una condición habilitante para tratar de innovar en formas de hacer conservación. Otra condición habilitante puede ser biológica, ¿cierto? Biodiversidad. Estos son datos de biodiversidad, número de especies distintas, ¿no? En áreas de manejo cuidadas, áreas de manejo no cuidadas, zonas libres, nadie cuida, y una reserva marina que tiene un cuidado más o menos estable. ¿No es cierto? Entonces uno puede ver que si bien las áreas de manejo cuidadas no son lo mismo que una gran reserva marina, bueno, sí tienen mayor riqueza de especies, que eso ya implica que hay un cambio en la comunidad y una serie de cosas. Y también, aunque sean áreas destinadas, ¿no es cierto?, para los recursos bentónicos, para los locos, lapas, erizos, se ven beneficios importantes en los otros componentes de la comunidad. Peces, algas, etc. Entonces, con estas dos que me parecen condiciones habilitantes, podemos empezar a pensar en nuevas innovaciones. ¿No es cierto? Una de estas innovaciones, y hablamos algo de esto el año pasado, una de estas innovaciones, la verdad que surgió arriba de un bote, buceando. En esa época había un interés muy grande de Chile, que está bien, por establecer áreas marinas costeras protegidas, implementadas por el Estado. Y en este bote nosotros estábamos buceando y los pescadores decían, bueno, a nosotros eso nos puede perjudicar. ¿Qué pasa si nosotros nos hacemos cargo de algunas áreas protegidas? 10 años atrás. Empezamos a trabajar en eso y desarrollamos esta innovación, que en el fondo es un programa con pescadores artesanales para establecer una porción de su parcela, de su área de manejo, como un refugio marino, una reserva, ¿ya? ¿Para qué? Para conservar la biodiversidad, revitalizar economías locales y escalar beneficios ambientales y comunitarios. Les voy a mostrar algunas cosas ahora. ¿No es cierto? Hoy día ya creamos una organización nueva que se llama Capital Azul, que incluye estas caletas de pescadores, ¿no es cierto? Y tenemos, a mí me gusta llamarla esta plataforma de aprendizaje, alguna gente las llaman innovaciones de nicho. Son formas distintas de hacer conservación, en la cual en estas 5 localidades tenemos un refugio marino asociado a un área de manejo. ¿Ya? A partir de esta organización, de los pescadores, estamos trabajando en cómo podría ser el modelo de vigilancia. Bueno, estas llevan, me acuerdo ya, 5 o 6 años funcionando, no es que sean nuevas. Tenemos un modelo de vigilancia, estamos trabajando en un modelo de mercado de financiamiento, les voy a mostrar unos datos de trayectorias de biodiversidad. A mí me parece que una de las cosas más importantes es que empezamos a integrar múltiples fuentes de conocimiento y aprendizaje. Entonces ya nos pasamos de la interacción entre ciencias sociales, ciencias ecológicas, a tratar de ver otras formas y otros tipos de aprendizaje. Esto nomás son algunos avances en conservación para que vean en los refugios cuidados por los pescadores hay más número de especies, hay más abundancia, hay más peces, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me parece también más importante, hay una zona libre versus un refugio, es que ha habido como un cambio de actitud frente a la conservación. Y eso no es menor, porque estos cambios de actitudes crean nuevas relaciones. Y hoy día, varios de nosotros estamos trabajando harto en estos relational values, estos valores relacionales que pueden ser capaces, ¿no es cierto?, de movilizar y de a lo mejor transformar la forma en que nos relacionamos con los océanos. Aquí algunas fotos nomás, ¿no es cierto?, de pescadores trabajando con gente del Estado, con colegios, ¿no es cierto?, con municipios. Entonces, de alguna forma, esto ha permitido escalar, pero no necesariamente escalar desde la perspectiva horizontal,
sino que escalar a nuevos actores que muchas veces no son parte de este tipo de iniciativas en las costas. Entonces, hoy día tenemos el caso de Zapallar, por ejemplo, el municipio involucrado con un refugio marino, pescadores arponeros involucrados con refugios marinos, nadadores de aguas abiertas involucrados con un refugio marino. Y todo armado por estas organizaciones de pescadores. Entonces ya no es solo escalar así, sino que hay un escalamiento a otros componentes. Esta es una frase ahí de Sergio Bea, que es uno de los dirigentes, dice: estos refugios son para nosotros y para la comunidad. La gente nos está pidiendo que sigamos trabajando en esta iniciativa. Y de esta forma, trabajando juntos, también nosotros somos académicos. Vamos armando también ciertos principios para la coproducción del conocimiento. Igual somos académicos, tenemos que teorizar también para poder sacar lecciones y seguir avanzando. ¿No es cierto? Una de las cosas interesantes es cómo este modelo hoy día, que se basa en esas condiciones habilitantes que hemos conocido, etcétera, bueno, logró meterse en enero del 2024 en la ley bentónica. Entonces aquí, créanme cuando les digo que empezamos con un Fondesit. O sea, hay 20 años de investigación, 15 años de investigación atrás, y hoy en enero logramos tener 3 palabras: zonas voluntarias de conservación. Bueno, pero le permite hoy día legalmente a estas organizaciones de pescadores involucrarse en lo que es la conservación marina. Antes no se podía. Yo les voy a decir, antes a mí, cuando teníamos estos programas, la subsecretaría me decía: Estefan, vamos a ir y les vamos a sacar parte. O sea, pasamos de que no iban a sacar un parte a hoy día 3 palabras, 3 no, pero que nos permiten una apertura. Como les decía, nosotros igual nos gusta teorizar, pues somos académicos, ¿no es cierto? Y estamos teorizando en cómo se pueden producir estas transformaciones. No voy a entrar en detalle, perdón que no la pude traducir, ¿no es cierto? Pero a partir de una ciencia más bien social ecológica, podemos avanzar hacia la coproducción de conocimiento para la sostenibilidad. Podemos transformar las formas que hacemos nosotros, condiciones habilitantes, innovaciones de nicho, cómo son los procesos de escalamiento, cómo esto entra en la política pública, etc. Entonces, esos son algunos de los desafíos que tenemos. Todos, desde los bosques, ¿no es cierto?, hasta los mares, sabemos que tenemos que generar algún tipo de transformación en la forma que avanzamos y tenemos que empezar a darnos ejemplos, pero también a encontrar algunos puntos comunes. Esto es lo último que les voy a hablar hoy día. Tiene que ver con percepciones de la sociedad civil, percepciones más amplias de la sociedad civil, ¿no? Porque la sociedad civil, ustedes que están acá, etcétera, es clave para la implementación de cambios regulatorios, certificaciones, eventualmente avanzar en estas transformaciones, ¿no es cierto? Un primer paso es conocer el nivel de información y el nivel de preocupación que tiene la sociedad civil sobre distintos estresores en los océanos. Este es un estudio que hicimos hace mucho tiempo, como hace 10 años atrás, donde le preguntamos, esto fue en 10 países europeos, más Chile, como 12.000 personas, qué nivel de información y qué nivel de preocupación tienen con respecto a, no se ven, pero distintos problemas en la costa. ¿Ya? Estos puntitos rojos son los datos de Chile. Entonces en Chile, por ejemplo, la acidificación del océano, sabemos re poco, estamos más o menos preocupados. Es una escala hasta 5. La contaminación, oye, creemos que sabemos más, pero estamos sumamente preocupados. Impactos de la acuicultura, etc. Entonces vamos entendiendo. En general, eso sí, si ustedes ven esta figura, los que son más matemáticos, esta línea de acá es la línea 1,1. Entonces cualquier cosa que está acá, en este caso todo, significa que la gente en el fondo tiene más preocupación que información. Tenemos una falta de información. ¿Y la información de dónde viene? En general, cuando tú le preguntas, viene de los medios masivos. ¿Qué pasa si tú vas y miremos los medios masivos? Este es un estudio que hizo una alumna mía de pregrado que miró los programas culturales que abordan, en parte, etcétera, temáticas marinas en Chile en la televisión abierta. ¿Ya? Y vimos los rankings más altos, etcétera. Y el programa que tuvo el ranking más alto fue un programa de TVN que se llama Frontera Azul. Eso es un domingo a las 10:30 de la tarde. Estupendo, pues. Dijimos, hagamos lo mismo, pues. Vamos a ver qué hicieron. Pues. Oye, súper bien. Actores de teleseries, esa es la nieta Jacques Cousteau, casi que invitaron a Rodrigo Sánchez, ella hubiese sido espectacular.
Oye, y todo iba perfecto, hasta que yo le pregunto a la alumna, bueno, ¿cuál fue el programa con más rating ese día? The Punisher. Esa es nuestra realidad. Aquí no estamos hablando entre nosotros. Tenemos desafíos importantes de comunicación hacia adelante. ¿Ya? Con esto termino. A mí me parece que entender las relaciones con otras disciplinas es de verdad fascinante. Aquí yo les digo como unos pincelazos, pero para que vean cómo la heterogeneidad que puede haber, hay que invertir en transitar de las lecciones a la acción y de nuevo a las lecciones. Se requiere investigación en los territorios con múltiples aliados. Yo creo fielmente en plataformas de aprendizaje. Tratemos de hacer las cosas diferentes. Igual nos podemos equivocar, igual podemos fracasar, pero si no tratamos, no vamos a avanzar. En definitiva, yo creo que cada uno de ustedes tiene que elegir sus propias carátulas de revista, sus propios hitos para engancharse en la sostenibilidad de los océanos. Muchas gracias.